El poder espiritual de la música. ¿La música fue creada por Dios o por el diablo? ¿Por qué la música tiene tanta influencia a nivel global? Las masas son influenciadas por la música. ¿Será que existe la música satánica? En algún momento determinado, la música será como una especie de portal que puede atraer la gloria de Dios o puede atraer demonios. Todo esto vamos a conocer en este video. Por eso yo quiero invitarte para que te quedes hasta el final, para que conozcamos la trascendencia que tiene este tema de la música, porque en realidad puede estar afectando nuestras vidas de manera directa, para bien o para mal. ¿Será que nosotros como cristianos podemos escuchar cualquier tipo de música? Por lo tanto, hoy quiero invitarte para que en este video conozcamos en profundidad qué dice la Biblia al respecto. La palabra del Señor justamente declara en Romanos capítulo 11 versículo 36 así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios creó todas las cosas invisibles y las visibles. La palabra del Señor así lo declara, y la creación toda, absolutamente toda, fue creada para la gloria de Dios. En esto está la música. La música fue hecha para la gloria de Dios, para que la creación exalte al Creador. En el Salmo 150 justamente así lo declara, que todo lo que respire alabe a Jehová. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Dios consideró que la música sería una herramienta maravillosa para poder exaltar la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo lo que existe, porque Él lo creó con sus manos. Fue la sabiduría de Dios, el diseño inteligente de Dios que hizo todo el universo y todo lo que en él lo contiene. Por eso la música es maravillosa, porque fue diseñada por el Creador para su gloria, para su gloria. Cuando se exalta a Dios, la música provoca a Dios, y de Dios emana bendición, vida, salvación, restauración y toda buena dádiva y toda maravillosa bendición del cielo viene de la presencia de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. Y justamente la música fue el diseño de Dios para su gloria. Mira, esto es algo especial. Cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito de ser bendición. Esta flor que vas a ver en esta imagen es la flor de la amapola, pero el hombre ha pervertido este diseño maravilloso de la amapola, y de esta planta extrae lo que es la heroína, y la heroína la usan para mal, para drogarse. Lo mismo sucede con esta otra planta, que es la planta de la coca. Y de la coca se extrae se manipula esto y se extrae lo que es la cocaína, que también es un narcótico. De la misma manera, cuando Satanás toma la música que fue creada por Dios, por Él y para Él, Satanás toma la música y cambia su diseño y propósito original y lo pervierte, lo daña. Entonces hoy es necesario que nosotros conozcamos el poder espiritual de la música. Si tú estás interesado en conocer el poder espiritual de la música, escribe amén allí. No olvides suscribirte a este canal, para que así también YouTube te envíe las notificaciones cuando estemos subiendo un nuevo video. Tienes que quedarte hasta el final, porque realmente te va a sorprender cómo Satanás está usando la música
para sus oscuros propósitos. La música y los ángeles, la música y los ángeles. Dios, cuando crea a los ángeles, Él los especializó según su llamado y su propósito. Por ejemplo, Gabriel. Gabriel quiere decir fortaleza de Dios, y es un arcángel, es el arcángel mensajero. Dios creó a Gabriel para ser ese mensajero del cielo. Miguel, quien como Dios es el arcángel guerrero, el arcángel que defiende a la nación de Israel. Pero cuando Dios creó a un querubín, el querubín llamado Heilel, Heilel en hebreo o Luzbel en español, que quiere decir el portador de la luz. Heilel, el portador de la luz, Luzbel o lucero. Este fue el querubín que Dios diseñó para la música de la gloria de Dios, para las alabanzas, para que publique las alabanzas del Creador. La palabra Heilel, también de allí se ramifica la palabra en hebreo halal, que quiere decir resplandecer, como brillar, y está relacionada con la adoración, Se sabe que cuando Lucero adoraba junto a todas las huestes angelicales, el cielo resplandecía en gloria. Heilel, de allí viene halal, resplandecer. Así que el diseño inicial de este querubín, del querubín lucero, Luzbel, era la adoración a través de la música para Dios, para la gloria de Dios. La palabra del Señor así lo declara en Ezequiel capítulo 28 versículo 13. En Edén dice la palabra: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparadas para ti el día de tu creación. Satanás, lucero, el Heilel, lucero, él fue creado para la música. Tus tamboriles y tus flautas fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Luzbel fue creado con el propósito de que él maneje todo el ministerio de la alabanza. ¿Dónde? En el cielo. Por lo tanto, también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14 verso 11. Dice la palabra: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, lucero? Aquí está lucero, Heilel, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo que puedo darme cuenta a la luz de la Biblia es que en la misma esencia de Luzbel, de lucero, de Satanás, está dentro de él la música. Está por ejemplo, cuando habla de los tamboriles, de los tambores, el tambor permite en la música llevar el ritmo. Las flautas estaban dentro de la esencia de Satanás, las flautas que hablan de la melodía. Y tus arpas, mira las arpas, el sonido de tus arpas, dice Isaías, habla de la armonía. Y estos son los elementos fundamentales para la música. Lucero tenía la música dentro de él. Esto es algo impresionante. La música estaba dentro de Satanás, pero él pervirtió el diseño original, se corrompió por causa de su rebelión en el cielo. Por lo tanto, Dios tuvo que expulsarlo.
del cielo y cayó a la tierra. Pero cuando él cae a la tierra, la Biblia dice que el don y los llamados y el don son irrevocables. Eso está allí aún hasta este momento. La capacidad del don de la música está en Lucero, Luzbel, y que se convierte en Satanás, el adversario. Era aquel ángel que brillaba, que portaba la luz. Pero qué tremendo esto, cuando Satanás, cuando Lucero, cuando Luzbel se revela contra Dios, el que era portador de la luz ahora es portador de densas tinieblas. Él es el príncipe de las tinieblas y abortó el propósito de Dios. Dios lo había creado para su gloria, para que le alabe, y ahora está en oscuridad. Ahora ha sido expulsado y es aquel que pone tropiezo a las naciones y es el adversario del ser humano. Cuando Satanás cae a la tierra, cuando cae del cielo a la tierra en los días de Adán, vemos que esta caída va a afectar directamente a la humanidad. Hay una enemistad entre el linaje de Dios y el linaje de los hijos del diablo, el linaje de Dios y el linaje de los hijos de la serpiente. En Génesis capítulo 3 versículo 15 es impresionante esto, porque vamos a conocer desde el Génesis qué dice la Biblia con respecto a la música. Porque recuerda que la música empezó en el cielo, pero cuando cae Satanás viene a corromper el diseño original. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos linajes, el linaje de los hijos de Dios y el linaje de la serpiente. Cuando Caín mató a Abel, Caín pues siguió viviendo y él engendró hijos, tuvo hijos. El linaje de la serpiente tuvo hijos. Este es el linaje de la serpiente. Y dice la escritura en Génesis 4:17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Enoc. Pero este no es el Enoc, digámoslo así, de los hijos de Dios. Este venía del linaje de los hijos de la serpiente. Y Enoc tuvo un hijo y lo llamó Lamec, nieto de Caín. Y Lamec fue el primer bígamo, tuvo dos esposas. Y de este, digamos, de este Lamec nació un muchacho llamado Jubal. Pon atención a este nombre, Jubal. Y era bisnieto de Caín. Bisnieto de Caín. Mira el linaje, desde Caín viene Jubal. ¿Y quién fue Jubal? Jubal fue el padre de los que tocan el arpa y la flauta. En otras palabras, fue el primer músico en la tierra. Pero ¿de dónde nace? ¿De qué linaje? ¿De los hijos de Dios? No, del linaje de los hijos de la serpiente. Era bisnieto de Caín. Ahora bien, Jubal, ¿qué significa? Jubal significa un arroyo que fluye. Un arroyo que fluye. Lo tremendo aquí es que la Biblia no dice que Jubal se enfocó en adorar y en alabar al Creador, sino que ese fluir de la música que él interpretaba era para los hombres, era para el mundo. No hay claridad en la Biblia de que él era un adorador al Creador, sino que esa música fue pervertida por Satanás. Y Satanás desde entonces, desde los días de Jubal, el que tocaba el arpa y la flauta, entonces desde allá viene la perversión de la música. Ya Satanás tenía el pensamiento de usar la música para sus propósitos satánicos. Ahora bien, mira esto, el llamado y los dones son irrevocables, lo dice la Biblia. El llamado y los dones son irrevocables. Por lo tanto, Satanás aún a este momento, a este día, en este tiempo, sigue usando la música para matar, para robar y destruir. Y a lo largo de la historia
de la humanidad, la música ha sido un instrumento tremendo para los propósitos del diablo. Mira, esto lo confirma la psicología, la alta influencia de la música en el ser humano. Porque nosotros como seres humanos en realidad también somos, si puedo decirlo, somos musicales. Nuestro corazón tiene un ritmo. Nuestro corazón tiene un ritmo determinado que cuando se acelera y es por largo tiempo puede ser hasta patológico y puede presentarse las taquicardias, las arritmias cardíacas, y cuando baja su tiempo es más lento, puede llegar a algo que se llama la bradicardia, que también es negativa, patológica. Por lo tanto puede estar hablando de una enfermedad cardíaca. Dentro de nosotros tenemos ritmo. Dios puso un ritmo determinado. De hecho, yo puedo comunicarme contigo es por mis cuerdas vocales. Podemos cantar, podemos hacer todo este tipo de sonidos porque dentro de nuestro mismo cuerpo Dios puso la música. ¿No te has dado cuenta que cuando un bebé nadie lo calma, está llorando, está desesperado y llora y lo hace hasta que llega ¿quién? Su papá o su mamá, y con los arrullos, con sus tarareos lo calman. De pronto no entiende palabras, pero sí ha desarrollado su oído para escuchar la melodía de los arrullos de su mamá. Inmediatamente se calma. Conocemos del efecto Mozart, que cuando a un niño es estimulado por este tipo de música, se sabe que puede desarrollar más su coeficiente intelectual. Somos seres musicales. Al hombre le gusta la música. La música misma también está en nosotros. Por lo tanto, hoy puedo decirle, uno es la música que escucha. Uno es la música que escuchan. Por ahí dicen también, uno es lo que come y también la música que escucha. La música que nosotros escuchamos tiene una altísima influencia en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestras decisiones e incluso obviamente en el destino profético que nosotros tenemos. Esto es tremendo. La música afecta significativamente todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, si te das cuenta que esto es algo tremendo, porque según la psicología se sabe que cuando escuchamos algún tipo de música que nos gusta, este estímulo va a ir al cerebro, al mismo centro cerebral del placer que genera, por ejemplo, la comida. En el mismo punto donde llegan las adicciones, estimula esa área del cerebro, y cuando es estimulada esta área del cerebro, va el cerebro a descargar lo que se llama la dopamina, el neurotransmisor relacionado con ¿qué cosa? Con el placer. La dopamina está relacionado con el placer por escuchar música. En otras palabras, cuando escuchamos la música que nos gusta, viene una descarga de dopamina y eso nos hace sentir placer. Nos gusta escuchar la música. La música nos calma, la música nos llena de satisfacción. Por ejemplo, cuando vas a un centro comercial, hay algún tipo de música que nos va a animar a comprar más. ¿Sabías tú, por ejemplo, que incluso en la industria de lechera someten a las vacas a escuchar música que las relaje, que las calme, y ellas van a producir más leche porque las relaja? La tensión del ordeño y demás se disminuye. Ellas van a estar más tranquilas, no van a estar estresadas, se enferman menos y van a producir más leche. Es impresionante que hay estudios incluso que colocando música a las plantas van a florecer más y van a producir más fruto y van a mejorar y aumentar las cosechas. Mira el poder tan impresionante de la música. Es realmente increíble, es algo maravilloso lo que está encerrado en todo este tema de la música. Hay un científico, este científico japonés, como estás viendo aquí, que se llama Masaru Emoto. Él hizo un experimento para ver la influencia de la música, por ejemplo, en el agua. Colocó una gota de agua
en un microscopio y fue sometida esta gota de agua a diferentes tipos de música. Cuando él puso música tranquila, música relajante, música espiritual, de manera maravillosa, bajo el microscopio, a la luz del microscopio, empezaron a formarse estas hermosísimos patrones, estas formas bellísimas, hermosas. Mira esto. Pero lo contrario, cuando cambia el estilo de música y también hace unas tomas en el microscopio, estas formas son de mira lo que estás viendo aquí en la imagen. Los cristales empezaron a deformarse y eran algo caótico, era algo tremendo. Por lo tanto, ¿y qué era la música que se les fueron sometidas? Fue el heavy metal, era música fuerte, era música violenta. Cuando estas gotas de agua, mira, por un lado, gotas de agua y música relajante, formas hermosas, la belleza. Pero cuando eran sometidas estas gotas de agua bajo la música violenta, con el heavy metal, algo fuerte, se deformaban y era algo horrible. Por lo tanto, mira esto, el experimento era el siguiente, porque sabemos que el ser humano está constituido entre el 70 y el 80% de agua, más en los niños. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos algún tipo de música, va a tener un efecto en el cuerpo humano, en la mente, en la psiquis. Esto es algo sorprendente, sorprendente. La música tiene un efecto directo en el ser humano. El poder entonces de la música, el poder de la música. La música yo la puedo comparar como con la máquina del tiempo. En cualquier época, si tú escuchas, por ejemplo, lo que escuchamos acá en Sudamérica, un villancico, música de diciembre, inmediatamente nos transporta a nuestra niñez o esos momentos de familia donde cada fin de año nosotros compartimos juntos todo esto. La música que escuchamos nos afecta directamente nuestras emociones. Si tú escuchas un violín bien triste, por ejemplo, has escuchado La Lista de Schindler, esa banda sonora es bien melancólica, triste, pues también nos va a afectar y vamos a estar tristes. Si al contrario de eso escuchas música épica o música de acción, como lo estaba en esa película de Rocky, por ejemplo, es música que te activa, música que te activa a hacer deporte, a moverte, a animarte, te estimula. Este tipo de música. La música también puede afectar, por ejemplo, el miedo o el temor. Cuando escuchas la banda sonora de una película de terror, también te vas a sentir intimidado. Mira el poder de la música. Es como que genera unas atmósferas determinadas. Cuando escuchas música alegre, pues te vas a alegrar. Y si escuchas música depresiva, te vas a deprimir. Esto es algo tremendo y Satanás lo sabe. Lo sabe. Así que la música es un portal espiritual. Según la Biblia, la música es un portal espiritual. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando, mira, quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió a un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios está afligiendo. Busquemos a un buen músico, mira, a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará la música relajante y dentro de poco estarás bien. La música, esto es impresionante, puede generar atmósferas de paz o de caos. Puede generar atmósferas de Dios o de Satanás. La música tiene esta
este componente. En este caso, el rey Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. Él se había apartado de Dios, inmediatamente había venido un atormentador, pero llamaron al rey David, y cuando él empezaba a tocar el arpa, la música tenía un poder, digámoslo así, como es lo primero que podemos ver en cuanto a guerra espiritual. La música que David estaba en ese momento interpretando tenía la capacidad de cambiar la atmósfera. Esto es algo muy revelador. Entonces la música abre portales para bien o para mal. Atrae ángeles o atrae demonios. Atrae ángeles o puede atraer demonios. ¿Qué tipo de música estás escuchando en tu casa? ¿Qué tipo de música? ¿Música que alabe a Dios? Pues la Biblia dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto es tremendo. Cuando escuchas alabanzas en tu casa, ángeles descienden, hay una paz especial. Pero lo contrario, si escuchas música satánica, te garantizo que ahí van a moverse demonios, y los demonios son atormentadores, pueden traer enfermedad, traen ruina y demás. Mira, y esto fue usado por Satanás por generaciones enteras. Por allá en la época de los 60 y los 70 se estableció la cultura hippie. Y esta cultura hippie en esencia también era muy musical. Ellos lo que querían, su enfoque de vida era, ellos iban en contra del sistema. Ellos decidieron levantarse y decir: nosotros somos libres, podemos hacer lo que queramos, no necesitamos el capitalismo. ¿Para qué trabajar? Nosotros vamos a vivir de lo que dé la tierra. Y eso no es así. La Biblia dice: el que no trabaja, que no come. Entonces, esta cultura se caracterizó por la adicción a la droga, la marihuana, el LSD, la cocaína y demás. Entonces, lo que se miraba era la inmoralidad sexual. Había en este tiempo el eslogan de esta cultura hippie era: sexo, drogas y rock and roll. Ese era el eslogan de esta cultura. Y habían unos íconos de ese tiempo que eran realmente una tendencia muy fuerte, y sobre todo aparecieron en este histórico concierto, el Festival de Woodstock del 69. Este fue uno de los festivales más importantes en la cultura hippie. El común denominador de toda esta cultura era el ateísmo, la rebeldía, la drogadicción y el satanismo. Ellos lo que nos damos cuenta era el poder de la música, de un concierto. Y hay un grupo de personas que son icónicas aquí, artistas todos ellos de la música, tremendos genios en la música, pero que tienen un común denominador: una maldición los perseguía. Ellos no vivieron más allá de los 27 años. Todos estos músicos que te voy a hablar a continuación no vivieron más de los 27 años, murieron a edad temprana. ¿Por qué? Porque le sirvieron a Satanás, y Satanás les cobró con la vida. El primero es este músico Robert Johnson. Él era un músico frustrado, y lo que él quería era interpretar como nadie la guitarra para lo que es el estilo de música que él interpretaba, era el blues. Y se cuenta que él hizo un pacto con el diablo para que el diablo le enseñe a tocar la guitarra como nadie. Y en esa canción mítica, Me and the Devil Blues, yo y el blues del diablo, hizo un pacto con Satanás. ¿Cómo terminó este hombre? Robert Johnson terminó siendo alcohólico y murió envenenado antes de cumplir los 27 años. Tremendo esto. Entonces, otro genio de la música, guitarrista también, Jimi Hendrix. Él
fue un creyente en Jesús. Él creía en Jesús, pero él se apartó y llegó a ser un guitarrista extraordinario. Pero ¿cuál fue el final de él? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios había diseñado a Jimi Hendrix como un adorador, pero él se apartó del propósito y terminó adicto a las drogas, alcohólico. Él no podía dormir, se llenó de ansiedad, necesitaba las pastillas para poder dormir y terminó, murió broncoaspirado. Tremendo todo esto. Antes allí él estaba por cumplir los 27 años, cumplió los 27 años y murió de esta manera terrible, terrible. Mira cómo el diablo paga muy mal a quien bien le sirve. Otra joya de la música fue esta cantante Janis Joplin. Ella también pertenecía a Cristo, viene de una familia cristiana, pero también se apartó, decidió rebelarse contra Dios y contra el propósito de su llamado. Y era depresiva, terminó adicta al LSD y a la heroína y murió por sobredosis a los 27 años. Otro ícono de la música rock fue Jim Morrison, poeta, pero muy depresivo, cantante de los Doors. Este hombre también tenía problemas de alcoholismo y de drogadicción. ¿Te das cuenta el patrón destructivo? ¿Por qué? Porque es que la música los lleva hacia eso. Esta música depresiva, esta música violenta causa estragos en el ser. Últimamente, en este último tiempo, sabemos de Kurt Cobain, que también terminó suicidándose. La música es un canal por donde fluye bendición o maldición, espíritus que dan paz o espíritus que atormentan. Eso está claro. Eso está claro. Mira, antes de conocer a Jesús, me gustaba escuchar mucha música de esta banda estadounidense Metallica. Y cuando escuchaba a Metallica, venía un espíritu violento y un espíritu de rebelión contra Dios. Odiaba a Dios. Y esto es algo que es ministrado porque estas personas tienen ese testimonio. Ellos odian a Dios, están resentidos contra Dios. Y eso se ministra. Por lo tanto, cuando uno escucha heavy metal, por ejemplo, ¿qué ministra el heavy metal? ¿Qué espíritus se mueven allí? Cuando escuchamos heavy metal, lo que se mueven son espíritus de rebelión contra Dios, de odio contra Dios, Las letras son explícitas del odio contra Jesús, contra la cruz. Cómo maldicen a Cristo y a Dios. Esto es algo tremendo. Por el contrario, el punk, este otro estilo de música, es una música que va más contra el sistema de gobierno y lleva más hacia lo que es la revolución, el no futuro, el no adaptarse a la sociedad, es ser una persona que tiende a la autodestrucción. El punk, futuro nunca ha habido, futuro nunca habrá en este mundo que está perdido, dice una banda llamada La Pestilencia. Es algo tremendo todo esto y realmente tú dirás: no, es mi música la que me gusta escuchar. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Hacia dónde vas? Yo te digo que si uno es la música que escucha, y mira cómo es algo tremendo. Por ejemplo, el reggaetón es una música que está diseñada y se mueven espíritus de lascivia. No importa si tú dices esto no es así, tengo que decirte que espíritus de lujuria, de lascivia se mueven en este tipo de música, porque el diablo usa la música mundana para sus propósitos. Recuerda, la música genera atmósferas de bendición o de maldición. Por mucho tiempo la salsa, en los días de la Fania All Stars, en esos días la salsa tenía una altísima influencia con la santería cubana, con la hechicería.
y muchas de esas letras eran para glorificar a las deidades paganas de la santería. Por ejemplo, voy a leerte la letra de esta canción cantada por Celia Cruz con la Sonora Matancera, que se llama Las flores a tu altar. Casera, traigo mis flores para el altar de los santos. Mira esto: casera, traigo mis flores acabaditas de cortar, las hay de todos los colores. Mis flores para tu altar, el girasol como tu yema para tu ochum, era el demonio de los muertos. Y la rosa nacarada de Obatá es el demonio africano de la destrucción. Mira esto, tremendo. Dice: príncipe de pura sangre para Changó, el demonio africano del trueno y de la música. Entonces, aquí estamos viendo que todo esto, la música, el diablo la usa para sus propósitos, pero fue creación de Dios. El propósito de la música no fue para la gloria del diablo ni la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué música quieres escuchar? ¿Qué música, qué ambiente quieres tener en tu vida, en tu casa? ¿Cómo quieres que te vaya en la vida? Si uno se la pasa escuchando heavy metal, pues va a atraer demonios. Si uno se la pasa escuchando música depresiva, pues te vas a deprimir. Si uno escucha música que es este tipo de música popular que lo lleva hacia el alcoholismo, pues va a tener ganas de beber. Y uno todo lo que siembra lo cosecha. Todo lo que uno siembra cosecha. ¿Qué vamos a hacer entonces? La Biblia en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. La música, aquí está hablando, no se embriagan con vino. Ese es el vino del mundo, que nos pervierte, que nos daña, que nos quita el enfoque. Más bien, dice la palabra, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Deja que el Espíritu Santo te lleve a buscar o a escuchar música espiritual, música que exalte a Dios. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales, alaben a Dios con todo el corazón. Si quieres que te vaya bien, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que mis hijos les vaya bien en la vida. Yo no puedo escuchar música que atraiga demonios de alcoholismo, demonios depresivos, demonios de rebelión. Yo no puedo hacer eso, porque la voy a pagar. Voy a ver el mismo patrón de rebelión en mis hijos, quizás alcoholismo, quizás drogadicción, porque la música hace eso. La música mundana es un portal para cualquier tipo de demonios. ¿Por qué no escuchar mejor música que adore a Dios? La Biblia dice que Dios el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y donde pones ese tipo de música, donde adoras al Señor, mira, Él se manifiesta a Dios. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. ¿Cuántos pueden escribir amén? Escribe ahí: quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. Porque Dios te hizo a ti para que le adores. El hombre fue hecho para la gloria de Dios, para que le adoremos. El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo no quiero abrirle la puerta al diablo para que venga a matar, a robar y a destruir mi familia. Mira, esa es la música. La música le abre una puerta o a Dios o al diablo. ¿Qué quieres? Decide hoy a quién quieres. Decide. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Si quieres que se vaya la depresión, la tristeza, las peleas, las enemistades, el adulterio, la fornicación de nuestras vidas, pues tenemos que dejar escuchar esa música mundana. La música del mundo atrae demonios. Tenemos que someternos a Dios. Es un tema de obedecer. Y si has estado escuchando este tipo de música en tu casa, arrepiéntete. Por eso no se va a la ruina. Por eso lo que hay es peleas, discusiones. Nadie quiere estar en esa casa porque está llena de demonios. Pero yo te invito a que escuches música de Dios, música que atraiga la presencia de Dios. Pidámosle perdón al Señor
si hemos estado haciendo lo malo. Pero hoy te invito para que le digamos: Señor, queremos tu presencia, queremos tu presencia. Así que hoy quiero invitarte para que, si te gustó este video, dale me gusta, dale me gusta. Si conoces a un cristiano que esté escuchando música secular, hoy quiero decirte que no te conviene escuchar eso, porque tus oídos, mira, han sido limpiados por la sangre de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír, el oír. ¿Y qué estamos escuchando? Tus oídos y mis oídos han sido consagrados para Dios. Por lo tanto, vamos a decirle: Señor, no más esa música que deprime, esa música que entristece, esa música que nos llena de ira. Escuchemos mejor música que adore a Dios. Si te gustó este video, entonces te recuerdo, dale me gusta y compártelo. Compártelo. Los cristianos no podemos escuchar música que no glorifique a Cristo, menos ponerla en la casa, porque va a traer demonios, va a traer demonios. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado allí y nos vemos en el próximo. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.